elementos de transición. Dijimos que no íbamos a hablar de todos los grupos de los elementos de transición, vamos a rescatar o mencionar los más relevantes. Vamos a hablar ahora del grupo 6 de la tabla periódica, correspondiente al cromo, al molibdeno y al tungsteno. En general estos elementos, los tres elementos, se utilizan en aleaciones con determinados usos. Si recuerdan, cuando hablamos y dijimos que los elementos de transición formaban aleaciones, dijimos que el cromo podía unirse, formar una aleación con el hierro para dar los aceros que se denominan inoxidables, y es uno de sus principales usos. En general, el cromo metálico reacciona con el ambiente y suele, con el oxígeno justamente, y suele cubrirse de una capa de óxido muy, muy finita que en realidad lo termina protegiendo de las inclemencias del tiempo y de cualquier otro tipo de reacción. El molibdeno es un compuesto poco común y de poca utilización en general en la industria. El wolframio, perdón, también se llama tungsteno, es indistinto el nombre. Si decimos tungsteno, estamos refiriéndonos a este elemento. Tenía antes un uso más intensivo que el que tiene ahora. Si ustedes recuerdan, ustedes son jovencitos, pero hace muchos años, quizás les preguntan a sus papás, las lámparas, que ahora hoy por hoy usamos lámparas LED, los focos, digamos, de las casas, que solían ser, que ahora son LED, solían ser de tungsteno. El tungsteno es el metal de punto de fusión más elevado que hay. Su punto de fusión es 3420, y por lo tanto solía hacerse lámparas eléctricas, o sea, focos, donde el filamento era de tungsteno. El principio de funcionamiento de ese tipo de lámparas no es como el de las lámparas LED ahora, sino que básicamente era un sólido que se ponía al rojo, y eso era lo que emitía en todo el espectro de las longitudes de onda, era eh, el cuerpo negro caliente que habíamos estudiado al principio, digamos, de la cursada, ¿sí? Al tener el punto de fusión tan elevado, era un material bastante resistente a este tipo de utilizaciones. Sin embargo, parte del tungsteno terminaba sublimando, es decir, de la fase sólida pasaba directamente a la fase de vapor, lo cual hacía que ese filamento de tungsteno de las lámparas termine haciéndose cada vez más finito, porque había átomos que pasaban directamente a la fase gaseosa, lo cual hacía entonces que el filamento se debilite, y finalmente estas lámparas terminaban eh, quemándose, decíamos, en realidad, porque el filamento se rompía, el filamento de tungsteno, y se debía justamente esto a que se debilitaba y se iba haciendo cada vez más finito por la sublimación del metal. Los números de oxidación más comunes para el molibdeno y para el tungsteno o wolframio es el +6, mientras que el cromo presenta mayor variedad de estados de oxidación, presenta el estado de oxidación +6, pero también presenta el estado de oxidación +3, con el que es más estable. Si hablamos puntualmente del cromo, que es uno de los metales que tiene gran aplicación, bueno, ya dijimos que suele utilizárselo en los aceros principalmente, para los conocidos aceros al cromo o aceros inoxidables, junto con el manganeso. Tiene diferentes óxidos. El óxido que tenemos aquí, el óxido de cromo 6, es un óxido donde el cromo se encuentra con estado de oxidación +6. De simplificar los estados de oxidación, nos queda esta fórmula química. Es un óxido ácido, sólido, cristalino, que se puede preparar a partir de la reacción entre ácido sulfúrico y una solución concentrada de dicromato de potasio. En general, es un compuesto que es muy soluble en agua.
En el agua, cuando se disuelve, forma el ácido crómico y en general es fuertemente oxidante, justamente porque se encuentra el cromo con estado de oxidación +6, es decir, que tiene tendencia a reducirse, dado que el estado de oxidación más estable para el cromo es el +3, por lo tanto, tiene tendencia a reducirse, con lo cual es un compuesto o un ácido altamente o fuertemente oxidante que se lo utiliza, por ejemplo, para limpiar, como es muy fuerte, algunos elementos de vidrio de los laboratorios, por ejemplo, que pueden llegar a quedar manchados. El cromo tiene muchos efectos o muchos riesgos desde el punto de vista de la salud. Es carcinogénico, es decir, que la exposición a concentraciones de algunos compuestos de cromo por encima de ciertos valores permitidos y por tiempos prolongados puede llegar a provocar enfermedades, como por ejemplo cáncer. Pero para que llegue a este punto tiene que haber una exposición de mucho tiempo, con lo cual es un agente de riesgo en los ambientes laborales, por ejemplo, donde se trabaja con cromo para algunos procesos. Por ejemplo, las curtiembres, las que tratan cueros, suelen utilizar el cromo para lograr que las tintas se adhieran a los cueros y, bueno, y se pone en ese caso, bueno, se utiliza cromo, con lo cual hay que tener ciertos cuidados. Otro compuesto de cromo importante es el óxido de cromo 3 o trióxido de dicromo. Es un óxido básico porque aquí el cromo se encuentra trabajando con el estado de oxidación +3 y dijimos, si recuerdan, que con el estado de oxidación +2 y +3 el cromo se comportaba como un metal y con los estados de oxidación +4 y +6 se comportaba como ácido o como un óxido ácido. Es un polvo de color verde, como menciona allí. Se lo suele utilizar por ejemplo, para dar color debido al verde característico. Hace muchos años se lo utilizaba, por ejemplo, para darle color a los dólares, ¿sí? Ese tono de color verde justamente se lo utilizaba como pigmento para ese tipo de usos. Como es un pigmento, es un pigmento verde que no se decolora ni va a ser deteriorado por exposición a ácidos, a bases o a agentes oxidantes o reductores, con lo cual es un pigmento muy estable. Hay otros compuestos de cromo también importantes con los halógenos. Puede llegar a formar algunos cloruros, como por ejemplo el cloruro de cromo 3, cloruro de cromo 3, que es anhidro, es un sólido de color violeta, violeta tirando a rojo. Cloruro de cromo 3, que es el que está aquí, en realidad sería así. Dijimos que era un color violeta rojizo en realidad, y se obtiene de la reacción del cromo metálico sólido con atmósfera de cloro a elevadas temperaturas. Pues se obtiene el cloruro se obtiene hexahidratado, es decir, con 6 moléculas de agua, y tiene un color verde oscuro, y se lo puede tratar con nitrato de plata, de forma tal de obtener que precipite el cloruro de plata y allí obtener el ion deseado o que se desea para algún tipo de reacción en particular. El cromo es un elemento, el cromo en estado de oxidación 3 es un elemento esencial en pequeñas cantidades al cuerpo, que es un elemento esencial, quiere decir que el cuerpo lo necesita para determinadas funciones, pero los excesos pueden llegar a provocar algunas contraindicaciones, y en este caso un defecto o una ausencia de cromo en el organismo es asociado a la diabetes, mientras que por otro lado el cromo 6 es el que hemos mencionado,
que es tóxico y carcinogénico cuando hay exposiciones prolongadas a concentraciones por encima de lo que recomiendan las normas. Bien, tenemos entonces aquí, referido al cromo, un diagrama de Purbe para analizar. Dice, usando el diagrama de Purbe del cromo, indique cuáles de las premisas son verdaderas y cuáles falsas. Y tenemos aquí entonces el diagrama del cromo, las líneas de estabilidad de la zona de estabilidad del agua. Nos pregunta en el punto A si se tiene una solución acuosa de cromo más 3 a pH 3. Al llevarla a pH 8 con hidróxido de sodio, se forma un precipitado gelatinoso de hidróxido crómico. Entonces, a ver, acá tengo mi guía. Nos ubiquemos. Estamos a pH 3, fíjense, estaríamos por acá. Y tenemos una solución acuosa de cromo más 3. Aquí está el cromo más 3. Solución acuosa, estamos en la zona de estabilidad de las aguas. Y me posiciono acá en el medio de esta zona, al pH igual a 3. Dice que al llevarlo a pH 8 con hidróxido de sodio, formamos un precipitado gelatinoso. Eso me implica que tendríamos que estar entonces agregando hidróxido de sodio. Voy a buscar una línea, acá vamos a ver. Ahí nos posicionamos a los pHs. No, vamos a elegir otro color. Ahí estaríamos a pH 3 y vamos a agregar hidróxido de sodio hasta llegar al pH 8. Entonces vamos a buscar otra línea. Y más o menos a pH 8 estaríamos por acá. Nos desplazamos con la modificación del pH hasta llegar al pH 8 en una línea horizontal. Y llegamos, fíjense, a una zona donde tenemos un hidróxido crómico N hidratado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será esto un precipitado? Dice acá, llegamos a un precipitado gelatinoso de hidróxido de cromo 3. ¿Sería verdadero o falso? De acuerdo a lo que leemos en el diagrama. A ver, analícenlo tranquilitos. Fíjense, voy enchufando la compu como estoy por acá. Ustedes lo analicen. Lean el enunciado, fíjense dónde nos hemos posicionado. Comenzamos en el cromo más 3. Yo hice la línea desde el pH 3 para ubicarnos correctamente. Y al agregar una base fuerte, lo que me dice es que se formaría un hidróxido. En particular, este hidróxido tiene la característica de que es un sólido gelatinoso. Bueno, veamos si llegamos a una zona de algún sólido en el diagrama de Purbe. Eso es lo que tendríamos que analizar. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Están despiertos? ¿Será verdadero o falso? Puede ser verdadero, profe. Es verdadero, correcto, es verdadero. Entonces aquí vamos a poner verdadero.
Bien, el siguiente dice, el dicromato, este ion, cromo subíndice 2, oxígeno 7 con carga -2, es el anión dicromato. Y este que está aquí, el cromo, oxígeno, subíndice 4 con carga -2 es el cromato. El dicromato y el cromato presentan un equilibrio ácido-base. Un equilibrio ácido-base quiere decir que tienen un equilibrio que solamente depende del pH y que es independiente del potencial. Entonces los ubiquemos, acá está el dicromato, acá está el cromato, justo hay una flechita ahí puesta, acá está el cromato, y la línea que los separa, las zonas de cada uno de estos iones, es esta línea vertical. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen un equilibrio entre ellos ácido-base? ¿No? Acá me dicen por un lado que no, ¿alguien opina diferente? El enunciado dice que depende del pH nada más. Presenta un equilibrio ácido-base. Tienen la guía, ¿no? Mm, Se la subí, la guía. no, disculpe, no la imprimí. Yo No, no, creo está que bien, no, no hay sí. problema, no hay problema, no hay problema. Sino que por las dudas me quedé pensando si les había subido o no, pero no, sí se las subí. Es un equilibrio, dice aquí, ácido-base. O sea, un equilibrio, que me diga que es un equilibrio ácido-base quiere decir que es un equilibrio que únicamente depende del pH. Aquí un compañero opina que es falso. ¿Alguien opina diferente? ¿Nadie opina diferente? Yo creo que sí porque es una línea vertical. Ujú. O sea, vos creés que es verdadero. Acá Jesús me dice que es verdadero. ¿Vos también considerás que es verdadero? Sí, profe. Bien, sí, correcto, es verdadero, justamente. Dijimos que las líneas verticales, fíjense que cambia para un determinado valor de pH, pero tiene un rango de valores de potencial para el cual mantiene el mismo valor del pH, o sea, es independiente del valor del potencial. Me importa únicamente el pH, las líneas verticales justamente eran en el diagrama de Purvé equilibrios ácido-base, por lo tanto, este enunciado es verdadero. ¿Sí? Bien, dice aquí, el dicromato a pHs muy ácidos oxida al agua liberando hidrógeno. El dicromato, está acá arriba, a pHs ácidos, pHs aquí entre 1, 2, dice que puede oxidar al agua. Oxidarla quiere decir que alguien del agua, o sea, el agua tiene el hidrógeno +1 y el oxígeno -2. Dice que entonces el hidrógeno, para que se oxide, tendría que disminuir su número de oxidación y el oxígeno, perdón, el hidrógeno no se podría oxidar más, mejor dicho, sino que solamente puede reducirse disminuyendo su número de oxidación, mientras que el oxígeno del agua, que está en -2, sí podría oxidarse. Recordemos que oxidar sería que alguien aumente el número de oxidación. En el agua tenemos hidrógeno +1 y oxígeno -2. El hidrógeno no puede aumentar más su número de oxidación. O sea, el hidrógeno solamente puede reducirse. El ion hidrógeno +1, mejor dicho, solamente puede reducirse a hidrógeno gaseoso. Mientras que el oxígeno sí puede oxidarse, porque está con estado de oxidación -2. Entonces, díganme a ver este enunciado que parece un trabalengua, más con el que les expliqué. Recordemos que por aquí arriba, ¿qué pasaba en el diagrama de Purvé? La zona de estabilidad del agua es lo que tenemos dentro de las líneas de trazos. ¿Sí?
Por fuera de esos valores, el agua o bien se reducía, liberando hidrógeno, o bien se oxidaba, liberando oxígeno. En base a eso, entonces, que les dije, ¿qué me pueden decir? ¿Será este enunciado verdadero o falso? A ver, piénsenlo. Lean tranquilos el enunciado y razonen lo que me está diciendo. A ver, chicos, ¿qué piensan? Profe, ¿puede ser que oxida el agua? Bueno, el oxígeno. Claro, oxida al agua, pero con el oxígeno. Cuando el agua se oxida, se transforma en oxígeno, no en hidrógeno. El agua cuando se reduce, se transforma en hidrógeno. O sea que en realidad este enunciado es falso, porque puede ser que oxide al agua, pero cuando oxida al agua, libera oxígeno, no libera hidrógeno. ¿Sí? Esa es la parte falsa de este enunciado. ¿Lo ven, chicos? Sí, ¿No profe. van? Bien. Aparte, como está usando el estado de oxidación +6, el cromo tiende a reducirse, ¿que no? Por O eso, sea, entonces, pasa a más tiende a 3. reducirse y cuando se reduce, oxida a otra especie. Como se reduce espontáneamente, está como +6, va a pasar a +3, que es el estado más estable para el cromo. Al reducirse espontáneamente, es un agente oxidante, porque cuando se reduzca va a oxidar a otra especie. ¿Sí? En Sí, este profe. caso puede oxidar al agua, solo que no libera hidrógeno cuando lo oxida. ¿Bien? Esa sería la parte falsa. Bien, el cromo, el siguiente enunciado dice, el cromo +3 es inestable en agua. Cromo +3, fíjense, está aquí. ¿Qué opinan? ¿Será inestable en agua o no? ¿Cómo lo ven allí? ¿Será verdadero o falso? ¿Qué les parece? ¿Será? Ahí está el cromo. ¿Qué zona? ¿En qué zona está el cromo allí? Si yo les diría, ubiquen la zona de corrosión, pasividad o inmunidad, ¿qué podrían decirme del cromo +3 en este diagrama? ¿En qué zona está? Corrosión. Corrosión, bien. Y en corrosión, ¿qué poníamos? En inmunidad iba el elemento en estado elemental. En pasividad o pasivación iban los insolubles, los óxidos y los hidróxidos por lo general. ¿Y en corrosión qué iban? Iones. Los iones en solución acuosa. En base a eso, entonces, ¿cómo será este enunciado? Que me dice que el cromo +3 es inestable en agua. ¿Qué opinan? ¿Será inestable en agua? ¿Será verdadero o falso? Falso. Falso, correcto, porque es estable. Fíjense que tenemos una gran zona de estabilidad para el cromo +3 y justamente coincide con la zona de estabilidad del agua. ¿Sí? El punto E dice,
El cromo más 2 y el cromo, entre el cromo más 2 y el cromo metal y el cromo 0, hay un equilibrio redox puro a pHs mayores que 6. Bien, este es el diagrama. Tenemos aquí la zona del cromo más 2, aquí la zona del cromo metálico o cromo 0. Dice que entre estos dos hay un equilibrio redox puro, o sea, un equilibrio que solamente depende del potencial y no depende del pH, cuando el pH es mayor que 6. Fíjense que entre el cromo más 2 y el cromo 0 hay una línea que separa esas dos zonas, es una línea horizontal. Esa línea horizontal corresponde a qué tipo de equilibrios. De potencial. De potencial, bien. Entonces, a ver, entre estas dos especies hay un equilibrio que es solamente redox, ¿sí? Fíjense que que cambia frente a un determinado valor de potencial y para ese determinado valor de potencial tiene un amplio rango de pH. Los pH pueden tomar cualquier valor. Entonces, este equilibrio es un equilibrio redox. Analicemos la segunda parte del enunciado. Dice que tiene un equilibrio redox puro a pH mayores que 6. ¿A qué pH ocurre este equilibrio entre el cromo más 2 y el cromo 0? Menores a 6. Menores que 6, ¿sí? Por tal motivo, o sea, el equilibrio es redox puro, pero no ocurre a pH mayores que 6, sino a pH menores que 6. Por tal motivo, este enunciado es falso. ¿Bien? ¿Lo entienden, chicos? Podría ir un diagrama de Purvé de algún elemento de transición en el parcial. ¿Sí? Y fíjense que lo que tienen que hacer en este caso, más allá que sea una aplicación de los elementos de transición, o sea, basta con que ustedes entiendan en general el diagrama de Purvé y van a poder hacer conclusiones para cualquier elemento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a este punto? No, profe. Bueno, me voy al ejercicio 8, en el cual tenemos ya construido el diagrama de Frost del manganeso y tenemos el diagrama, fíjense, en medio ácido, que es la línea celeste, y en medio básico, que es la línea roja. Responda a las siguientes cuestiones. ¿En qué medio ácido o básico y qué especie de manganeso presenta el mayor poder oxidante y el mayor poder reductor? Si hablamos de la especie que presenta el mayor poder oxidante, a ver, lo anotemos. Anotemos para que lo tengamos en claro. La especie que presenta el mayor poder oxidante va a ser la especie que se reduce espontáneamente o que se oxida espontáneamente. Que se oxida. La que Y tiene el reduce a otro. mayor poder oxidante. Se reduce espontáneamente. Se reduce y Claro, la que oxida. se reduce, porque cuando se reduce, oxida a otro. Ese es el poder oxidante, el poder de oxidar a otra especie. Cuando oxida a otra especie es porque la especie que tiene ese poder se está reduciendo y a costa de que se reduce, oxida a otro, ¿sí? Entonces es la especie que se reduce espontáneamente. Bien, es la especie que se reduce espontáneamente. Y por lo tanto, la que tiene mayor poder reductor es la especie que puede reducir a otra especie y cuando reduce a otra especie, esa especie que tiene el poder reductor se está oxidando. Entonces, es la que se oxida espontáneamente. En este diagrama
del manganeso, fíjense que es el diagrama que venimos analizando desde el principio, que analizamos diagramas de Frost, con el eje de las X en sentido creciente. En estos diagramas, entonces, recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta las pendientes para poder concluir respecto de cuáles son las reducciones espontáneas y cuáles son las oxidaciones espontáneas. Planteado como está este diagrama, las pendientes positivas, ¿qué es lo que me estarían mostrando? Reducción, correcto, reducciones espontáneas. O sea, las pendientes positivas me muestran las reducciones espontáneas. Y la especie que está al inicio de cada tramo de pendiente, podríamos decir porque la pendiente va cambiando, la especie que está al inicio de cada tramo de pendiente sería la especie que tiene el poder oxidante, ¿sí? Entonces, en este diagrama son las que se reducen espontáneamente. En este diagrama en particular son las pendientes positivas. Recuerdo que eso depende del eje de las X, porque si no es al revés. Y Y entonces el que tiene mayor poder reductor es la pendiente negativa. ¿Bien? Entonces respondamos este punto. Miremos para ver quién tiene el mayor poder oxidante, tenemos que mirar quién es la que se reduce más espontáneamente en cada uno de los medios. Miremos las pendientes positivas en medio ácido y en medio básico y díganme a ver qué opinan. ¿El ácido es azul? Sí. El ácido es el azul, sí. Tendríamos que mirar la reacción que es más espontánea. La que está a pH 5. Correcto, esta sería la especie que tiene una reducción más espontánea. ¿Sí? Este ácido que sería el mangánico. No, este sería el manganoso, pH 5, 6 y 7. Este sería el manganoso. Hidrógeno, manganeso, oxígeno 4. Bien. Entonces, en medio ácido, hidrógeno 3, manganeso, oxígeno 4, medio ácido. En medio básico, ¿cuál sería? También la que está a pH 5. Sí, también la que está pH 5, que es la que tenemos acá. Vamos a escribirla bien. Esto lo voy a copiar. Porque acá me faltaría únicamente la carga, que es -3. Y esto sería medio base. ¿Sí? Ahora analicemos. Voy a ir poniendo con negrita, así vamos diferenciando las preguntas. Esto lo podemos poner con otro color. Analicemos el reductor. Bueno, ahí es medio fácil, ahí es más fácil. ¿Quién tiene el mayor poder reductor? Manganeso. Manganeso. Y fíjense que en ambos medios, ¿sí? Porque en medio ácido la única pendiente negativa es la que va de manganeso 0 a manganeso +2, y esta oxidación es la única espontánea en medio ácido. En medio básico hay dos oxidaciones espontáneas, la de manganeso 0 a manganeso +2 y la de manganeso +2 a manganeso +3. Pero la de manganeso +2 a +3 tiene una menor pendiente, o sea, es menos espontánea, ¿sí? Entonces, en ambos medios, el manganeso 0 es el que tiene mayor poder reductor, porque es el que se oxida más espontáneamente. Y sería el manganeso metálico en ambos medios. ¿Sí?
Bien. Acá voy a duplicar esto. Entonces, me voy a leerlo acá abajo para borrar este punto que ya hemos resuelto y está en la anterior filmina, y vamos acá. El punto B dice, indique qué especie desproporciona en cada medio y cuál comproporciona. A ver, miremos un poquito el diagrama. En medio ácido, ¿qué comproporciones tenemos? Hay dos, no, con proporciones Con o de proporciones. Sí, con proporciones, hay dos con proporciones. ¿Cuáles serían? una es de manganeso 0 a manganeso más 3. Sería manganeso 0 más manganeso más 3, que comproporcionan a manganeso más 2, ¿sí? El Sí. manganeso 0 se oxida, el manganeso más 3 se reducen para dar una especie que es más estable, en este caso sería el manganeso más 2. Esa es una comproporción. A partir de dos reactivos obtenemos un solo producto. Bien, ¿cuál es la otra comproporción? La de manganeso más 3 más el ácido que con ¿Sí? proporción al hidróxido de manganeso. Al Digo, óxido. al óxido de Al óxido. manganeso. Bien. La otra sería la que tenemos aquí, manganeso más 3, y el ácido manganoso que comproporcionan a dióxido de manganeso. Esa sería la otra comproporción en medio ácido. Las pueden ir anotando directamente, yo no las voy a anotar, voy a pasar a otro ejercicio directamente. Así que las van anotando y deberíamos, como ya saben, igualarlas, y para igualarlas a estas que hemos sacado en medio ácido, tenemos que hacer la igualación en medio ácido por el método del ion-electrón para sacar la reacción de comproporción completa, ¿sí? Y desproporción en medio ácido. ¿Qué tenemos? También hay dos. Sería, La del manganeso más 3 sí, que proporciona a manganeso más 2 y al dióxido de manganeso. correcto. Y la de HMO4 La del menos, ácido manganoso. que desproporciona al ácido y al que está en Al pH. dióxido, correcto, al dióxido de manganeso y al hidrógeno, al hidrógeno manganato sería, al ion Puede ser que hidrógeno. haya una más ahí también. Sí, esta que es como muy sutil, que es la Sí. del ion hidrógeno manganato, que va a permanganato y al ácido manganoso. Sería la tercera desproporción. En la desproporción, recordemos, a partir de una sola especie, hay una sola especie que oxidándose y reduciéndose se transforma en dos especies que son más estables. Por eso en el diagrama de Frost a esas dos especies las vemos más abajo. Y la que desproporciona está en la cumbre, habíamos dicho, ¿sí? ¿Cómo sería en el medio básico? ¿Qué con proporciones observan? Una sola veo yo. Hay varias. Hay esta de manganeso 0 y trióxido de dimanganeso al hidróxido de manganeso. Esta es una con proporción. Ah, Hay sí. otra con proporción acá del hidróxido de manganeso y el dióxido de manganeso al trióxido de dimanganeso, la que está acá, porque si trazamos una línea entre los dos extremos, el del medio nos queda abajo. Y tenemos una tercera con proporción aquí, apenitas, entre el permanganato y el manganito, el ion manganito sería este, que van a ion manganato, que es el que está acá en el medio. Esa es la tercera con proporción. Y Ah, sí. Yo había visto desproporciones, una sola desproporción. ajá, Ahí me había confundido. sí, correcto, hay una sola desproporción. Sí. ¿Cuál sería? La de la que está en pH 5 Ujú. desproporciona a la que está en pH 4 y pH 6. Bien, correcto, correcto. Entonces tenemos acá el ion manganito, sería que desproporciona a manganato y a dióxido de manganeso. Bien, saben que entonces cuando sacamos las comproporciones o desproporciones, podemos escribir esto mismo que estamos diciendo
como para sacar la información, pero luego deberíamos, si quieren lo hagamos una, como para que recuerden, tomo algo así en el parcial, con algún diagrama de los, alguna de las que hemos dicho. A ver si me puedo conectar con la pizarra, porque hoy, para variar, no hay internet. Y estoy con mi teléfono. Hagamos unita si quieren, para que recuerden. Profesora, ¿Sí? la profe Enríquez va a estar ahora en el gabinete, digo, en el laboratorio, para ir a dejarle el informe. Y tiene consulta, así que tendría que estar Ah, bien. a las 10, creo que es su consulta. Bien. Voy a mirar el diagrama, a ver un segundito. Bien, vamos a sacar, a ver, esta. Voy a sacar una con proporción en medio ácido de manganeso más 3 y el ácido manganoso, que con proporcionan a dióxido de manganeso. Primero analicemos los estados de oxidación. Acá tengo el manganeso con estado de oxidación más 4, no, perdón, más 5. Y aquí está como más 4. Entonces, así como sacamos, cuando leemos en el diagrama y sacamos, en este caso la comproporción, recuerden que si les pedimos la reacción global de comproporción o de desproporción, una vez que sacamos la información del diagrama, hay que resolver por el método de ion-electrón la oxidación, la reducción, luego hacer la suma, o sea, resolver las hemireacciones de oxidación y de reducción, y luego sacar la reacción global. O sea, si ustedes sacan esto que está aquí, estaría incompleto. Entonces, en primer lugar voy a plantear la oxidación. Yo escribí aquí el estado de oxidación del manganeso como más 4, pero el óxido no tiene carga, es neutro, pero es para tener en cuenta que de más 3 a más 4 tengo la oxidación. Lo primero que teníamos que hacer, para ir recordando las reglitas del método del ion-electrón, es verificar que el elemento que esté cambiando el número de oxidación esté igualado en masa, tanto del lado de reactivos como productos, y vemos que tenemos un solo manganeso de cada lado. Los óxidos no se disocian, por tal motivo escribo en forma completa el dióxido de manganeso. Entonces, habiendo verificado que está igualado en masa, coloco la cantidad de electrones ganados o perdidos, en este caso perdidos por el manganeso, de más 3 a más 4. Como los pierde, los escribimos del lado de los productos. ¿Y cuántos moles de electrones de más 3 a más 4? 1. 1 mol de electrones. Bien. Recordemos que estamos en medio ácido. Ya coloqué los electrones, ahora tengo que igualar cargas y masas. En medio ácido igualamos cargas con iones hidrógeno. Del lado de los reactivos tenemos carga más 3, del lado de los productos tenemos carga menos 1. ¿Cuántos hidrógenos colocamos y dónde para igualar cargas? Recordemos que los iones hidrógeno tienen carga positiva. 2 del lado de los reactivos. A ver, si ponemos 2 del lado de los reactivos, del lado de los reactivos tenemos 5 cargas Sí, positivas del lado y de los menos. productos. Ajá. ¿Cuántos del lado de los productos entonces? 2. Bien, si ponemos 2 del lado de los productos, tenemos 2 positivos menos 1 negativo, me queda 1 positivo. Uy, caramba. Entonces. Y del lado de los reactivos tengo 3. 4. Bien. Fíjense que el razonamiento es de números enteros. Ustedes tienen que ir de más 3 o de menos 1, llegar a más 3. De menos 1 para llegar a más 3, ¿cuánto es? 4, más 4.
¿sí? Pusimos de este lado entonces los iones hidrógenos y del lado opuesto ponemos la mitad de agua para igualar las masas y deberíamos estar bien. Tenemos 2 por 4, 2 por 2, perdón, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, un manganeso, 3 cargas positivas del lado de los reactivos y 3 cargas positivas del lado de los productos. Está igualada en carga y en masa. Ahora tenemos que hacer la otra reacción, la de reducción. Como tenemos aquí un ácido, deberíamos disociar el ácido en forma completa y nos quedaría ese ion. Los óxidos no se disocian, ponemos completamente. Si bien tenemos carga -3 para este anión que nos quedó del ácido, el estado de oxidación con el que se encuentra el manganeso en este anión es el +5 y estamos pasando de +5 a +4. De +5 a +4 hay una reducción porque el número de oxidación se reduce. Como hay una reducción, hay una ganancia de electrones y como los ganamos, los colocamos del lado, ¿están? Sí. ¿Estoy grabando? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Los colocamos del lado de los reactivos. Ya tenemos, fíjense, un solo mol de manganeso del lado de los reactivos y un solo mol del lado de los productos. Y de +5 a +4, entonces, ¿cuántos son los moles de electrones ganados? 1 mol. 1 mol, bien. Una vez que colocamos los moles de electrones, tenemos que igualar las cargas y las masas. Tenemos -1 del electrón y -3 del ion. En total, -4 del lado de los reactivos. Y del lado de los productos, 0. ¿Dónde ponemos los iones hidrógenos y cuántos? Tenemos que llegar de -4 a 0. Del lado de los reactivos Sí, y ponemos 4. bueno. Del lado de los reactivos y ponemos 4. Y del lado opuesto, deberíamos poner Medio de agua. la mitad de agua. Tenemos un manganeso, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos, y está igualada en carga y en masa. Yo creo que acá me metí un lío con eligiendo ese compuesto, vamos a ver cómo lo igualamos ahora. Por el ácido, dijo. Bien, vamos a sumar las dos hemirreacciones. Se me van los electrones, se van los hidrógenos, se van las aguas, y tendría que estar igualada allí, si la planteamos en forma iónica. Tendríamos 2 manganesos, y 4 oxígenos y 4 oxígenos. Y fíjense que estaría también igualada en cargas. Esta sería la hemirreacción. ¿Sí? La hemirreacción, no, perdón, la reacción global con proporción. De paso, recordamos el método del ion-electrón. Vamos a hacer una en medio básico. Hay una sola desproporción, como para que recuerden cómo se igualaba en ambos medios. La desproporción era... Sí, ¿Esto alguna... también podría entrar al parcial? Y podríamos, en el parcial anterior lo tomamos. Sí, les tomé una reacción de desproporción igualada, les pedí escriba la ecuación de desproporción igualada. Sería esta la especie que está desproporcionando.
¿sí? Donde, hagamos con colorcito, el manganeso con estado de oxidación +5 pasa a +4 y a +6. Entonces, vamos a escribir primero la reacción de reducción de +5 a +4. Fíjense que de +5 a +4 el número de oxidación disminuye, tenemos un manganeso de cada lado de reactivos y productos. Entonces, ¿cuántos moles de electrones serían de +5 a +4? Un mol. Un mol. Estamos en medio básico ahora. Del lado de los reactivos tenemos 4 cargas negativas y del lado de los productos no tenemos ninguna. En medio básico igualamos cargas con grupos oxidrilos que tienen carga negativa. ¿Dónde ponemos los oxidrilos y cuántos? En el lado de los productos y Ujú, 4. correcto. Profe, ahí no tiene nada que ver que el oxígeno del dióxido tenga 2 y el oxígeno del otro lado tenga 4. ¿No No, habría que ver eso? porque, a ver, ¿los copié bien? Sí, ¿no? No, no Sí. importa la cantidad de oxígeno, lo vamos a igualar ahora cuando igualemos, cuando pongamos las aguas. Con Ah, eso bien. igualamos los oxígenos. Solamente tenemos que verificar la masa del elemento que cambia el número de oxidación. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces aquí, como es 1 y 1, por cada mol de manganeso, para pasar de +5 a +4 es un mol de electrones. Si tendríamos por algún motivo, algún elemento, y tendríamos 2 moles, y estaríamos pasando de +5 a +4, tenemos que hacer este razonamiento. Por cada mol es un mol de electrones. Si hay 2 moles del elemento que cambie el número de oxidación, serían 2 moles de electrones. ¿Sí? Pusimos Bien. 4 oxidrilos del lado de los productos. Del lado opuesto tendríamos que poner la mitad de agua y debería quedar igualado. 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos más 2 oxígenos son 6 oxígenos, 4 más 2 son 6 oxígenos. Y un manganeso está igualada en carga y está igualada en masa. Ahora vamos con la oxidación de manganato, no, de manganoso pasamos a manganato. Hay un solo manganeso del lado de los reactivos y del lado de los productos y estamos pasando de +5 a +6. De +5 a +6 se está oxidando. Entonces los electrones van del lado de los productos. ¿Cuántos moles de electrones de +5 a +6? Un mol. Un mol de electrones. Tenemos del lado de los productos, fíjense, -2 del ion, más -1 del electrón, -3 en total de carga, y del lado de los reactivos tenemos -3, las cargas están igualadas. Y las masas también, porque tenemos un solo manganeso, 4 oxígenos y 4 oxígenos. O sea que no necesitamos agregar oxidrilos acá. Sumamos, se me van los electrones, me queda 2 moles de agua, más 2 moles de este ion, que me da 1 de dióxido de manganeso y 1 de manganato y 4 oxidrilos. A ver, sí, está bien. Y esa sería la ecuación de desproporción, perdón, igualada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, el ejercicio 9 es un ejercicio de estequiometría. Lo leamos. Dice, para determinar la riqueza, ¿qué me queda? A ver, el 10 y el 11. Para determinar la riqueza de una partida de zinc, se tomaron 50 gramos de una muestra homogénea
que se trataron con ácido clorhídrico al 37% en peso y de densidad 1,18 gramos por mililitro y se consumieron 125 mililitros de ácido. Calcule el porcentaje de zinc de la muestra. Bueno, lo hagamos. Después de que hagamos este, vamos a resolver el 11, que es teórico, y nos vamos a quedar después haciendo el 10. Que es de ejercicio nada más, hasta donde llegué. Ahí estamos. Dice, para determinar entonces la riqueza de una partida de zinc, se tomaron 50 gramos, tenemos la masa de la muestra, de 50 gramos, que se trataron con ácido clorhídrico al 37% en peso, de densidad 1,18 y se consumieron 125 mililitros de ácido. ¿Qué es lo que pasa? En una muestra tenemos, esta muestra contiene zinc. No sabemos cuánto de zinc. Lo que sí sabemos es que lo que tiene de zinc la muestra es lo único que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. Entonces, para eso, a esa muestra de X cantidad de zinc, la hicimos reaccionar con ácido clorhídrico. De la muestra únicamente va a reaccionar el zinc. Cuando el zinc reacciona con el ácido clorhídrico, se forma cloruro de zinc y se libera hidrógeno. Entonces, la cantidad de ácido clorhídrico empleada nos está indicando, en forma indirecta, hay que hacer el cálculo, cuánto realmente tenía de zinc la muestra. ¿Sí? De los 50 gramos que tiene la muestra, no es todo zinc. Lo que tenía de zinc es lo que reaccionó con el ácido clorhídrico. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces, por la estequiometría, que un mol de zinc reacciona con un mol de ácido clorhídrico para dar un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno gaseoso. ¿Cuánto es la masa molar del zinc? ¿Me pueden decir? 65,39. Bien. Pongamos 65,4 gramos, si tendríamos esto en masa. Del ácido clorhídrico es 35,5 el cloro, más 1 el hidrógeno, es 36,5 gramos. Entonces, recién dijimos la relación de mol a mol, y en gramos sería que 65,4 gramos de zinc reaccionan con 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Nosotros no sabemos cuántos gramos de ácido clorhídrico reaccionaron con la X cantidad de zinc que tiene esta muestra, pero sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque esta solución que se utilizó de ácido clorhídrico tiene una concentración peso en peso del 37%, tiene una densidad de 1,18 gramos por mililitro y se utilizó un volumen de 126 mililitros. En primer lugar, entonces, vamos a hacer el cálculo de este volumen. A ver, ¿es 2? Sí, perdón, es 2. Bien, gracias por decirme. Gracias, Vivian, por decirme. Esto es 2 por... O sea, el cálculo que les dije recién es por cada mol de zinc, entonces son 2 moles de ácido clorhídrico que dan un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. Gracias, Evelyn. Bien, entonces lo que podemos hacer es calcular y llevar este volumen que hemos empleado de ácido clorhídrico, lo podemos llevar a masa. En primer lugar, al volumen de la solución lo vamos a llevar a gramos, porque eso lo podemos hacer con la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, por lo tanto la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La masa de esta solución de ácido clorhídrico que se empleó, o sea, de los 126 mililitros, corresponden a tantos gramos, y eso lo vamos a calcular con la densidad. Ejercicio de estequiometría.
La masa entonces de la solución de ácido clorhídrico, ¿cuánto es? Que resulta de multiplicar 126 por 1,18. 148,7 148,7 gramos. gramos. ¿Bien? Esa es la masa de la solución de ácido, pongamos acá solución. La masa de la solución de ácido clorhídrico. Esa solución de ácido clorhídrico no es 100% de ácido clorhídrico. ¿Cuánto es? Un 37% peso en peso. Eso me quiere decir que por cada 100 gramos de la solución de ácido clorhídrico, solamente 37 gramos son ácido clorhídrico. O sea que si utilizamos de esa solución los 148,7 gramos de solución, en realidad en esos 148,7 gramos teníamos X reales de ácido clorhídrico. ¿Cuántos gramos teníamos en realidad de ácido clorhídrico? 55. 55, bueno, 55 gramos de ácido clorhídrico. Bien. Estos son los gramos que teníamos de ácido clorhídrico. Son los gramos de ácido clorhídrico que reaccionaron con la cantidad X de zinc que tenía la muestra. Entonces, ahora voy a hacer con otro color y vamos a hacer. Por la estequiometría de la reacción, sabemos que 65,4 gramos de zinc van a reaccionar con 2 por 36,6, ¿cuánto es? 73,2. ¿Sí, no? Sí, 73,2. 73,2 gramos de ácido clorhídrico. Los 55 gramos que en realidad han reaccionado corresponde o me están indicando que había X gramos de zinc en la muestra. ¿Cuánto les da ese X? — 49,1 gramos. 49,1 gramos de zinc. De los 50 gramos de muestra, 49,1 eran de zinc. Entonces, el ejercicio me pide, calcula el porcentaje de zinc de la muestra. Entonces, el porcentaje de zinc va a ser la masa que tenía de zinc la muestra, si quieren lo escribamos. La masa de zinc, que es lo que acabamos de calcular, sobre la masa total por 100. O sea, los 49,1 sobre 50 por 100. ¿Cuánto es el porcentaje? 98,2. 98,2% de zinc es lo que tiene esta muestra. ¿Bien? Bien, chicos. Nos quedan 2 puntitos. Esto es un ejercicio de estequiometría. ¿Sí? Nos queda el ejercicio 10, que es para construir un Latimer y después un Frost del uranio. Y a partir de allí responder. Y el ejercicio 11, que es teórico, dice que indiquemos las funciones biológicas más importantes de los elementos cromo, manganeso, hierro, cobre, zinc, y después efectos adversos del mercurio. Respecto de aspectos biológicos o función biológica, dijimos que el cromo 6 era carcinogénico cuando se ingería o se absorbía a través de la piel. Sin embargo, se requieren, dijimos, el cromo más 3 era un elemento esencial.
Básicamente el cromo más 3 trabaja con la insulina en el cuerpo, regulando los niveles de glucosa en la sangre, y si no hay cromo más 3 en el organismo, o no se lo puede utilizar, hace cromo más 3 disponible en el organismo, la persona puede tener diabetes porque no cumple la función de regulación del azúcar en la sangre. Después, a ver, respecto del cromo, por ejemplo, el cobre, perdón. El cobre es un elemento importante en el cuerpo, casi tan importante como el hierro, que dijimos que está en la hemoglobina, o el zinc. En general requerimos 5 miligramos de cromo en forma diaria, y está su función relacionada con el hierro, porque la deficiencia del del cobre, inhabilita al cuerpo para utilizar el hierro que está almacenado en el hígado. Y bueno, en general forman parte también, el cobre forma parte de las proteínas específicamente, y en muchos animales en realidad forman parte, o sea, de organismos de muchos animales, y son responsables, el cobre en particular, de animales como invertebrados, sobre todo, de transportar el oxígeno. Excesos de cobre en el cuerpo resultan venenosos tanto para el ser humano como para los animales. Bueno, el hierro es sumamente importante, está asociado al transporte de oxígeno, entre otros. La hemoglobina es una de las moléculas más importantes, una macromolécula muy importante, donde el hierro se encuentra con estado de oxidación +2. Cada hemoglobina tiene 4 iones hierro +2, y cada molécula de hemoglobina entonces reacciona con 4 moléculas del dioxígeno para formar la oxihemoglobina. La oxihemoglobina es la molécula de la sangre que se encarga de justamente llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. El dioxígeno se une de forma débil, de forma tal que cuando llega al sitio donde tiene que ser descargado, podríamos decir, se libera fácilmente. Cuando nosotros hablamos del grupo 14, habíamos explicado que el monóxido de carbono era un veneno, si se acuerdan, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque podría llegar el carbonilo a unirse en cuenta del oxígeno por ser más liviano, y entonces, al unirse al hierro de la hemoglobina en forma de complejo, y por lo tanto la hemoglobina no puede formar la oxihemoglobina y transportar el oxígeno al cuerpo. Después el manganeso, tenemos que formar parte de varias enzimas vegetales y animales. En los mamíferos hay una enzima que se llama arginasa, que se encuentra en el hígado. Es una enzima, en realidad es una enzima así hepática, que transforma desechos en compuestos con urea. Y también es un agente redox. El manganeso, vieron que tiene muchos estados de oxidación, va a ser un agente redox en el cuerpo, promoviendo la producción de varias reacciones del cuerpo que implican cambios de estados de oxidación. Muchas reacciones redox fundamentales en el cuerpo. Bien, el ejercicio 10, y ya es para terminar, se refiere a un elemento de transición interna que es el uranio. Tenemos como dato los potenciales de reducción para los estados de oxidación del uranio. Acá sería de +3 a 0, de +4 a +3. Acá sería de +5 a +4. Y aquí sería de +4. A ver acá, sería... Bueno, ahora lo sacamos bien.
A más 3, de más 4 a más 3. Porque no me di cuenta acá de la carga. A ver acá. Sí, está bien. Ya lo determinamos ahora. Bueno, tenemos que hacer el diagrama de Latimer, esto como el ejercicio que hicimos del vanadio, ¿se acuerdan? La primera vez. Tenemos datos de los potenciales de reducción en medio ácido. Y tenemos que hacer el diagrama de Latimer, el Frost. Y luego, bueno, analizar el estado de oxidación más estable. Nos piden que calculemos un potencial. Indicar qué especies dismutan y qué especies con proporción. Bueno, construyamos este diagrama. Lista. Voy a escribir nuevamente la tablita, lo más prolija que pueda. Así. Bueno, vamos a escribir. Uranio más 3. Este es uranio 0. El potencial es menos 1,66 voltios. Luego tenemos uranio más 4 a uranio más 3. Este es menos 0,52 voltios. Aquí tenemos carga más 1. Y pasa a uranio más 4. Acá tiene que ser uranio más, o sea, el estado de oxidación del uranio es el más 5, porque fíjense que el oxígeno es menos 2, por 2 es menos 4, y para que me quede una carga más 1, tiene que ser que aquí el uranio está como más 5. Y yo lo escribo ahí para no olvidar. Y luego tenemos uranio, oxígeno, acá tenemos carga más 2. Y acá tiene que ser más 4, a ver, un segundo. No sé si lo copié bien. Ah, más 6 es el otro. Este es más 6. Está bien. De más 6 a más 5. Entonces este es más 0,38. Y este es más 0,17. Acá estaríamos más 6 y acá es de más 5. ¿Sí? Vamos a construir aquí arriba el diagrama de Latimer. Primero iríamos de más 6 a más 5. Este potencial es de más 0,17 voltios. Ahora pasaríamos al más 5. Tendríamos en realidad del más 5 y pasar al más 4. Creo que tendría que hacer las flechas de otro color. Ya corrijo la otra, para diferenciar. Este potencial de más 5 a más 4 es más 0,38 voltios. Ahí está. Entonces acá pasamos a uranio más 4.
Luego tenemos de más 4 a más 3, de más 3 a 0. Y este sería entonces el diagrama de Latimer. Bien, ¿alguna pregunta? Podemos hacer el diagrama de Frost. Poner aquí un número de oxidación, la especie, el número de oxidación, y el menos n por e. Para la especie uranio 0, el número de oxidación es 0 y el menos n por e era 0. Ahora vamos al estado de oxidación más 3. Número de oxidación más 3 sería de menos n por e, de 0 a 3 son 3 moles de electrones y vamos de 0 al 3. O sea que aquí al potencial que lo tenemos de más 3 a 0 le vamos a cambiar el signo y sería más 1,66 voltios. Eso da, vayan verificando, menos 4,98. Bien. Ahora vamos con el uranio 4. El estado de oxidación es más 4 y vamos a ir por los datos que tenemos, de más 3 a más 4 es un mol de electrones y al potencial de más 3 a más 4 tenemos que cambiarle el signo. ¿Cómo está? Y esto me da menos 0,52, pero además después tenemos que sumar, lo hago acá abajo, el anterior, porque tenemos que ir desde 0 a ese valor. O sea que tenemos que sumarle el menos 4,98 voltios. ¿Cuánto les da? Menos 5,5. Bien, menos 5,5 voltios. Y ahora vamos con el ion que corresponde al estado de oxidación más 5. Y vamos a hacer nuevamente ahora de más 4 a más 5. Es un mol de electrones y de más 4 a más 5 tenemos que cambiar el signo del potencial, es menos 0,38 voltios. Esto me da positivo 0,38 voltios, pero tenemos que sumar el anterior, porque tenemos que referirlo al 0. Entonces es más 0,38 más menos, me queda menos directamente, 5,5 voltios. ¿Cuánto les da? Menos 5,12. Menos 5,12 voltios. Y por último tenemos la especie correspondiente al estado de oxidación más 6. Y entonces aquí de más 5 a más 6 es un mol de electrones por el potencial cambiado de signo, 0 por menos 0,17 voltios. Esto me da más 0,17
17 voltios y tenemos que sumar el anterior más 0,17 voltios menos, más menos 5,12 voltios. ¿Cuánto les da? Menos 4,95. Menos 4,95 voltios. Entonces tenemos los pares 0, 0, más 3, 4,98, más 4, menos 5,5, más 5, menos 5,12 y más 6, menos 4,95. Esos son los pares que tenemos que representar. Entonces, si analizamos, acá tengo valores positivos y me tengo que hacer largo mi eje negativo. Bien. Entonces me conviene hacer el eje aquí arriba. Entonces vamos a hacer para 4. Este es 1, esto es 2. Y aquí que tenemos que llegar hasta casi menos 6. Menos 1. A ver si me entra. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Bien. Menos 5. Y menos 6. Entonces vamos a representar el 0, 0. El más 3 menos 4,98, o sea, casi 5. Sería por acá. Luego, ¿está bien? Sí. Luego tenemos el más 4 menos 5,5. Voy bajando y el menos 5,5 es acá. Luego tenemos el más 5 menos 5,12, que va a ser un poquito después del 5. Y luego tenemos el más 6 menos 4,95. Bajo por el más 6 y va a ser más o menos como está el 4,98. Esos serían los puntos. Lo unamos si quieren con otro color. Que esto es ahí. Casi ahí. Y acá entonces tendríamos el uranio más 4, uranio más 3, uranio 0, este ion y ese ion. ¿Sí? Ese sería el diagrama de Frost. Dice, indique justificando el estado de oxidación más estable. ¿Cuál es el estado de oxidación más estable? Más 4. Más 4. Correcto. Pongamos acá si quieren, para no dar vuelta a la hoja. Ese es el más estable. Luego dice, calcula el potencial para uranio, estado de oxidación más 6, a uranio, estado de oxidación más 4, en solución acuosa.
O sea, este nos están preguntando. Uy. Ese es la luz. Entonces tendríamos que poner el menos n por e del estado más 6 va a ser igual al menos n por e del estado más 5 más el menos n por e del estado más 4. Entonces lo que me interesa es el potencial del más 6, que va a ser el menos n por e del más 5 más menos n por e del más 4 sobre menos n, menos n del más 6 al más 4 sería, ¿no? Esto sería el n de 6 al 4. Vamos a escribirlo mejor para que no tengamos dudas. Entonces, el menos n por e del más 5 sería 1 menos 1 por ese potencial de reducción que es más 0,17 menos, o más menos, si quieren, el menos n por e es más 0,38 el potencial, de más 5 más 4 es 1 mol de electrones, y el potencial es 0,38 voltios sobre, de más 6 a más 4, es menos n, y la cantidad de moles de electrones es 2, y esto lo resolvemos y nos tiene que dar el potencial. ¿Cuánto les da? 0,275 volts. Ujú. Bueno, 0,275 volts positivo. Bien. Este sería entonces el resultado de la parte D. Y el E pide las especies que dismutan y que comproporcionan. Tenemos dismutación. Acá parecería que hay una pequeña dismutación del más 5, ¿no? Pero veamos los potenciales. ¿Qué opinan mirando los potenciales de Latimer? Dismutaría el más 5 al... Yo acá lo hice casi recto, pero creo que lo tengo que dibujar mejor. Miren los potenciales de Latimer. Sí, Sí, hay una pequeña dismutación ahí. porque el de más 5 a más 4 el valor es mayor. Y Sí, correcto. Correcto. Lo podemos visualizar por ahí si no hemos sido muy fino o es muy sutil la línea en el dibujo del Frost, ahí lo podemos evidenciar por el Latimer. Entonces hay una dismutación efectivamente del ion que forma el uranio con estado de oxidación más 5 al estado de oxidación más 6 y al estado de oxidación más 4. Esta es la dismutación, que después habría que igualarla. Y la comproporción, hay varias comproporciones. Si quieren podemos escribir de uranio más 3 y el uranio con estado de oxidación más 5, que proporcionan a uranio más 4.
¿sí? Y eso sería. Con eso terminaríamos, chicos, elementos de transición. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si no hay preguntas, tengo algunos avisos. Yo tengo algunos avisos. A ver. El primero de ellos es que, bueno, están disponibles las notas del recuperatorio. En la pestaña, ahora corrijo el nombre de la pestaña, dice resultado segundo parcial y me olvidé de cambiar el nombre de la pestaña, pero están disponibles las notas del recuperatorio y se van a mostrar el día jueves a partir de las 11. Ya voy a mandar mensaje en el aula virtual debido a eso. El parcial ya saben que es el martes de la semana que viene. Entran todos los temas, menos el laboratorio que van a hacer esta semana. Y el aviso especial, digamos, sería que este jueves, les mandé ayer un mensaje a través del aula, hay un taller que se llama Mi Primer Final, en el cual los docentes, que somos los responsables de las materias de primer año, explicamos las modalidades de los exámenes finales, ¿sí? Como para que se preparen por lo menos para la mesa de diciembre y para las mesas de febrero, para aquellas materias en las que estén regulares y necesiten rendir final. Allí explicamos por ahí cómo encarar el estudio, qué tipo de ejercicios se toman, si es que hay ejercicios, si es que es teórico, toda la modalidad de los exámenes. Yo les mandé ayer el flyer y están los horarios de cada materia de los docentes que van a exponer, por lo tanto, para que ustedes puedan conectarse a las materias que sean de su interés, para poder saber ya cómo es el final. Bueno, quería recordarles eso para que lo tengan presente. Yo voy a estar a las 10:30, por tal motivo, a los parciales los muestro recién a partir de las 11 de la mañana, porque antes voy a estar en el taller, que es virtual aparte, por lo tanto se pueden conectar en las casas, donde tengan un medio de conectarse normalmente, pero no dejen de participar, creo que es importante, sobre todo porque ustedes todavía están en los cursos más bajos y por ahí da un poco de miedo rendir el final, entonces el taller justamente es para que se saquen el miedo y puedan rendir y avanzar en su carrera. Bien, eso sería, chicos, yo dejo